Horacio Franco, a mí se me hace que el tema futbolero está muy activo y tengo que regresar contigo a preguntarte una cosa. ¿Qué opinas de los cánticos que se entonan en los estadios como en estas ocasiones? ¿Las multitudes pueden ser entonadas o necesariamente desentonan? Uno, y luego al final preguntarte si Cielito Lindo debería ser una especie de segundo himno nacional futbolero. Hoy lo que decía David y me Sí, parece muy, digo, obviamente David David es un Pérez. gran comentarista deportivo, muy intelectual además, de los pocos comentaristas críticos con una mentalidad política, o sea, él relaciona mucho también y social, además, el fútbol con una mentalidad social y política, ¿no? Con una praxis política que tiene que ser, que es lo que a mí me apasiona. El fútbol, yo no veo fútbol, pero ni veo los partidos del Mundial, no me interesa verlos, no es mi pasión, pero sí es mi pasión ver cómo todo el fútbol desata en ese sentido una serie de acontecimientos como ese que me preguntas, de los cánticos o del mismo Pato, ¿no? El famoso Pato, que ya está ahí, patos de Merlín. peluche, sí, patos merlines de peluche en todos lados y todo lo que quieran y manden. Y sí, bueno, México ha partido plaza en ese sentido y también por su manera tan innovadora y tan espontánea de manifestarse como público. O sea, obviamente sustituir el Cielito Lindo, no, el himno nacional por el Cielito Lindo es cuestionable si quieren, depende de qué momento, ¿no? O cantar canciones entonadas o no, que no, México, pues, siempre mi termómetro son las mañanitas en cualquier lugar donde se cantan, es una desentonación, porque no hay una mentalidad colectiva o no crecimos, mucha gente no creció con una mentalidad colectiva de cantar en coros, porque la iglesia se desvirtuó a partir de la práctica del Concilio Vaticano II, de cantar, en vez de cantar canciones a coro, en coro polifónico, pues obviamente metió canciones populares en español, y no que sean malas, sino que tampoco se metió mucha inventiva y mucha educación en la cuestión coral, que es la cuestión más científicamente demostrada para mostrar una colectividad en la entonación y en la afinación. Entonces, muchos de los cantantes mexicanos por eso son tan desafinados, porque nunca cantaron en coro. Eso lo puedo demostrar con creces y con pruebas científicas musicales, porque a eso me dedico. Entonces, finalmente, no tenemos esa colectividad, pero pues para mí que canten cualquier cosa, que canten hasta cualquier canción, no me importa. A mí lo que me importa es que el pueblo mexicano se sienta respaldado por el mexicanismo mismo y por el orgullo de estar en este país y de ser un pueblo verdaderamente maravilloso, que sí lo somos, pero que somos un pueblo muy indisciplinado, también que lo somos, y por esa indisciplina y por esa falta de cuidado, tanto de autoridades como del mismo, de nosotros mismos, que ya bien lo decía Tere, ¿no? De Teresa, y lo decía Fernando también, pasó lo que pasó, las muertes esas, porque me dicen que yo celebro las muertes. No celebro la muerte de nadie, no inventen de estupideces por aquí el público. No celebro la muerte de nadie, pero fue una consecuencia del alcohol, del desorden, y sí, como bien dijeron mis contertulios aquí, de la falta de cuidado de la policía, si ustedes quieren. Pero ¿cómo demonios pones a ver cuántas cantidades de policía hay en esta ciudad para poder cuidar a más de 1 millón de manifestantes que está desbordados por el alcohol y por la celebración y por lo que ustedes quieran? Es lógico que pasen esas cosas, pues son accidentes que además en la impulsividad del alcohol, la efusividad, como dije hace rato, se manifiestan de esa manera y ocasionan lo que ocasionaron. Pero hay que tener en cuenta que la colectividad, deberíamos tener una mayor educación colectiva en este país, una mayor colectividad para poder en un momento dado, la educación, con esa educación, hacer lo que hacen los japoneses de recoger su basura, por ejemplo, entre tantas miles de otras cosas, como cantar afinado, como no hacer desorden y como tomar alcohol con moderación. Esa es una cuestión de educación, nada más, pura educación. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ya no sabe uno qué pensar. El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, acaba de decirle a López Dóriga que el cambio de horario le cayó como una patada en el estómago, que porque tiene que cambiar todo, y que, por ejemplo, la cuestión de la ingesta, del horario que él ya tenía, que no es lo mismo desayunar
y tener un espacio para la digestión y llegar a las 6 de la tarde que hacerlo tempranito. Y hay quienes dicen, ay, ese Vasco se pone colmilludo, cuando en el fondo pareciera que esto beneficia a México. Pero pues son los detalles. ¿Qué nos dice el cronista deportivo Rivera Calderón? Pues mira, conociendo a Javier Aguirre, me da la impresión de que es un hombre para el que cualquier evento en su vida resulta una patada en el estómago. Basta verle la cara de agrura permanente que tiene. No se ve un hombre que, o sea, como muy festivo, que disfrute mucho la vida. Incluso cuando lo ponen a actuar, entre comillas, en algunos comerciales para promover a la selección o el espíritu mexicano, le cuesta tanto trabajo sonreír. Y es un hombre, pues en teoría exitoso, podría ser incluso un hombre feliz. A mí no me parece que lo muestre, por lo menos. A lo mejor es un güey muy feliz que oculta públicamente su felicidad. Yo veo que está como muy amargado y es como la versión de técnico de Faitelson, que nada le gusta. Incluso sus propios comentarios, Faitelson un día siguiente ya no le gustó lo que dijo el día anterior y se contradice. Entonces se me hace muy raro, amigos, que un deporte que es un juego que tiene que ver con patear una pelota y meterla en una portería y que apela al espíritu lúdico, genere personajes tan serios y tan amargados como Javier Aguirre, como David Faitelson o como José Ramón Fernández, que está a un grado de volverse Ciro Gómez Leiva, salvo porque no le avientan billetes, ¿no? Son muy amargados y muy serios, y son lo más alejado que existe, para mi modo de ver, de un juego. O sea, me encantaría ver un día una narración de partidos de fútbol con personas que disfruten la vida, como el público que va a los estadios, como el público que celebra, y que quisiera acotar un poco a lo que le preguntabas, Horacio, hace rato. Para mí, la actuación del jugador número 12, lo que sucede cuando cantan, cuando se organizan, lo que hizo la selección noruega, que hace que todo el estadio se ponga a remar y hacer como si fueran vikingos, o sea, parece fácil porque lo vemos cotidianamente, el que se haga la ola, el que se cante el himno Huayxican, el cielito lindo, o cualquier otra manifestación así, pero es un fenómeno increíble, donde actúan las neuronas, las famosas neuronas espejo, esas que cuando uno bosteza hace que otro bostece, que cuando uno se ríe hace que otro se ría, pero en este caso estamos hablando de decenas de miles de personas que están cantando una canción sin haberse puesto de acuerdo, sin haber entrado en contacto. Para mí es mágico. Alguna vez le pregunté a Charly García, el gran compositor argentino que tiene oído absoluto y que es capaz, pues, de escuchar el tono que tiene cualquier ruido cotidiano. Le preguntaba si un estadio, cuando cantan la canción 10,000, 15,000, 20,000 personas, si el hecho de que toda esa multitud cantara hacía que de algún modo se afinara. Y me contaba Charly García que le parecía curioso el fenómeno, porque cuando la gente te cantan las mañanitas y tu cumpleaños, pues obviamente desafinan porque son pocos, pero que cuando son multitudes, el mismo Charly me confesaba que sí, que la gente se afina, pero es una afinación masiva, colectiva, pues realmente muy difícil de explicar. ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que me voy a la neurociencia. Yo creo que son las neuronas espejo que nos conectan de un modo más como más tribal, más ancestral. Despierta quizás cosas en nosotros que estaban dormidas desde los tiempos prehistóricos. Bueno, ya me estoy pachequeando, discúlpenme. Ya... Sí. No, usted sí, ustedes sigan, ustedes platiquen. Sí, no, dame chance de analizar y de reflexionar. No, muy bien, Fernando, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿las multitudes por necesidad son desafinadas o pueden afinarse? Híjole, a ver si me corrige Horacio, pero fíjense que yo canto en un coro, en este hermoso coro de mujeres que se llama La Coraza, dirigida por nuestra queridísima, amadísima María Emilia Martínez. Y en ese coro somos, ¿qué será? Aproximadamente unas 130 mujeres en total, pero no siempre estamos todas juntas.
Los martes que ensayamos las más numerosas, el grupo más numeroso, podemos llegar a ser 60. Cuando llegamos muchas al ensayo, somos 60. Y luego cuando tenemos presentaciones, pues creo que hemos llegado a ser 80 las veces que más vamos. Y María Emilia hace un ejercicio muy bonito que le llama quintetas o sextetas, que de pronto nos pone a hacer las distintas voces que tiene un arreglo que ella puso a 6 personas. Y si pasan las muy buenas, entre las cuales no me cuento, para nada me cuento, sino bastante medianona, si pasan las muy buenas, eso suena muy bonito y se ve que esa afinación se construye de que cada quien está haciendo muy bien su parte y se saben escuchar. Si pasamos las que no somos muy buenas, si somos 6 es un desastre, porque todas las desentonaciones se notan muchísimo. Y de pronto, si nos volvemos 12, eso un poco se amortigua. Si nos volvemos 18, más. Si nos volvemos, y las personas que estamos cantando somos las mismas, pero hay como que un fenómeno en las que si ya somos 30, ya casi no se notan, o hay que ser Horacio Franco para notar, ahí hay una determinación clara. Creo que sí hay como un fenómeno colectivo, pero que es doble, un poco lo que decía Fernando, que un poco en la escucha te vas como homologando a las voces que tienes al lado, y otra yo creo que es auditiva, acá Horacio nos sabrá decir mejor, pero creo que en la masa se notan menos pues las formas en las que unas voces se despegan de las otras. Así que en mi muy no profesional participación en un canto coral, creo que sí, que la masa tiende a afinar. Bien, Teresa. Horacio, en términos musicales, pero diría yo de la humanidad, y ve nada más ya inspirado en las reflexiones pachecoides de Fernando Rivera, en la historia de la humanidad en general, tendemos a apreciar y a desarrollar lo solista o lo coral. Bueno, primero que nada tengo que decirle a Teresa que es absolutamente cierto lo que dice, y Fernando también tiene razón, y yo que tengo oído absoluto también, en un momento dado, sí sufro las desafinaciones cuando estás en grupos pequeños. Yo normalmente hago música barroca con grupos pequeños, pero cuando estás en una orquesta sinfónica y 3 de los 20 violines que hay tocan un poco desafinado, todo se va cubriendo. O sea, la apreciación de Teresa es absoluta y verdaderamente cierta. Exactamente es lo que somos los seres humanos. Por muy oído absoluto que tenga alguien y que le moleste que un cuarteto o un trío haga notas desafinadas, ¿no? El hecho de estar en masa, la masa conforma todo, como bien lo dijo Teresa. De verdad es que qué inteligente y qué buena apreciación, porque es cierto. Y es así en la colectividad social, en la colectividad popular. En la colectividad social, cuando un pueblo entero o la mayoría de ese pueblo entero está con una congruencia, ¿no? No digo que no haya japoneses que tiren basura, porque sí los hay, o japoneses que tienen conductas antisociales, claro que sí, pero la mayoría del pueblo japonés en su colectividad es muy, muy, muy agraciado porque aprendieron a comportarse así. Y entonces lo que estamos viendo ahorita en México es un amor enorme a la patria, sí, una enorme defensa del patriotismo y del orgullo de estar en ese país que es maravilloso y que siempre lo ha sido, pero que el gran logro del obradorismo ha sido reivindicar a todo el país como una gran colectividad, porque gobierna para ricos y para pobres, ¿no? Y por el bien de todo, primero los pobres, para que los pobres no sean tan pobres y no haya tantas diferencias sociales, pero que esas diferencias sociales se van disminuyendo y finalmente todavía cargamos muchos rezagos educativos y sociales que en un momento podrían desaparecer, haciendo hincapié en esa educación masiva a partir de la colectividad de muchos aspectos, en muchas cosas, ¿no? Incluyendo el Perdón, pero por ejemplo, en la orquestación o en la música y en la vida social, se necesita de un director caudillo que dirija y que imponga, o la colectividad es la que puede trazar las rutas a seguir en las partituras. Un país es como una escuela o como una casa, una familia. O sea, si tienes una buena cabeza dirigiendo ese país va a funcionar. Ahora, vean cómo ahorita funciona Estados Unidos o Argentina, con verdaderos desastres de gobernantes, de jefes o de cabezas de un país. Vean cómo está funcionando Ecuador, vean cómo está funcionando Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, es el estado con más criminalidad en este país. Bueno,
vean cómo está funcionando la colectividad en México, toda la visión como país ha cambiado mucho en los 6 años, aunque a la oposición le va a costar siempre trabajo y aunque creen nuevos partidos que se van a unir con el PRI y con el PAN, como hemos dicho la semana pasada, finalmente la reivindicación del mexicanismo, de la mexicanidad, de nuestros orígenes, de nuestro orgullo y de todo, se va permeando en la colectividad, porque tenemos cabezas buenas. Una cabeza excelente es Claudia Sheinbaum, aunque digan que a mí me dan dinero de la cual me recibo un peso, no me muestren, pero finalmente eso es lo que es una buena cabeza. Como cuando una escuela tiene un buen director, si tiene un buen director y si el papá y la mamá en una familia son de veras buenas cabezas de familia, va a ser un éxito la educación de los hijos, así como está pasando en México. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, yo te he visto en espectáculo haciendo que la audiencia cante al mismo tiempo 2 o 3 canciones que tienen una misma tonalidad o una misma ritmo, en fin, no sé cómo decirlo técnicamente, pero la gente está cantando al mismo tiempo una letra aquí, otra acá, con una misma partitura musical. ¿Se puede aspirar a la convivencia de letras diferentes por ser partidistas, teniendo una estructura musical compartida que es el país? Fíjate qué profundo y filosófico me puse, Fernando. No, me encanta la pregunta porque sí tiene que ver con un ejercicio y un experimento que yo hago en algunos espectáculos, que le digo al público que les voy a explicar cómo suena la democracia. La gente tiene una idea que nos enseñaron en los tiempos del PRI y del PAN, que la democracia es como un coro de los niños cantores de Viena, donde todos hacen un unísono, ¿no? Y todos cantan lo mismo y todos van. Así no funcionan las democracias, así no es la vida real. Lo que yo hago es que sobre 3 acordes, que son sobre los que está construida, por ejemplo, el son de La Bamba, pero también la pieza de los Beatles, Twist and Shout, Like a Rolling Stone de Bob Dylan, es decir, 3 acordes que son universales, que pongamos que podrían ser do, fa y sol, repetidos. Sobre esos 3 acordes se han escrito miles de canciones, hay miles de canciones. Yo hago el ejercicio que pongo La Bamba y sobre la música de La Bamba canto Guantanamera y sobre la música de Guantanamera canto la de Hoy te quiero más que siempre de Maná, y voy metiendo muchas canciones sobre esa misma nota. El público empieza a cantar uno encima del otro, pero al final hay un efecto armónico. Para mí esa es la armonía que genera la democracia. No es una cacofonía, sino el canto armonioso de las distintas voces y de las distintas melodías, pero sobre una base social que permite ese diálogo y ese entendimiento. Desde la música es muy fácil hacerlo, claro. Desde la política no, porque justamente, y creo que ese es un tema que tiene mucho más desarrollo, la masa, la colectividad tiene un pensamiento propio, más allá del liderazgo que tenga. Los liderazgos son buenos y en México vaya que hemos tenido liderazgos y caudillos, pero yo creo que hay un fenómeno con la colectividad que va más allá del liderazgo. A veces pareciera que la colectividad tiene un pensamiento propio y en México creo que ha habido algunos acercamientos a ver que ese movimiento de pensamiento, de diálogo que se genera desde la gran colectividad no tiene nada que ver con los movimientos de cada individuo. Es muy diferente y tiene que ver también con la posición económica del capitalismo que reivindica al individuo por encima de lo social y lo social que yo creo que está por encima de todo, porque somos tribu, porque tenemos un espíritu gregario desde que estamos parados en este mundo recolectando semillas y frutas. Tenemos esta vocación de ser tribu, a pesar de que los apologistas del capital nos insistan en que uno solo puede y que los demás no importan. Bueno, pues así andan las cosas. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué va a quedar de México luego de que se nos acabe el Mundial? ¿De veras tenemos un país tan maravilloso como luego lo vemos en estas expresiones de júbilo popular? ¿Tenemos problemas acumulados que seguirán siendo o incluso agravados? ¿Qué va a quedar después del Mundial, Teresa?
Creo que después del Mundial, bueno, primero les quiero recomendar un ensayito muy bonito. Disculpen que me ponga académica, acá ya en el chat se están diciendo, ay, qué flojera, es la mesa de los viernes, no te pongas académica. Pero hay un ensayo muy bonito de un sociólogo, filósofo del siglo XX que se llama Alfred Schutz, que se llama Hacer música juntos, y que es una sociología de las relaciones, o sea, es como un ensayo sobre las relaciones sociales, pero como explotando mucho la metáfora de lo que pasa en una orquesta sinfónica. Si Horacio Franco lo lee y después me dice qué piensa, estaré yo muy contenta, porque a mí me parece muy, muy, muy sugerente, pero pues yo no le sé. Lo leo desde la sociología y me gusta, pero ahí la audiencia lo puede encontrar en muchos sitios de internet. Regreso a tu pregunta, Julio. Además de que están en la ronda de penales Australia-Egipto muy, muy, muy bien. Australia falló el primero y no sé qué más ha pasado. Y Egipto sí. Bueno, creo que después del Mundial siempre se genera como una especie de impas, como de vacío, ¿no? Porque aun cuando haya muchísimos esfuerzos de decir el Mundial no le mete pausa a todos los procesos, no solo de los países que son sede, como en el caso de México, y hay que voltear a ver esas realidades que siguen estando ahí presentes. Acaba de verificarse que el cuerpo encontrado en Veracruz efectivamente era de la periodista que fue brutalmente secuestrada. Es decir, todas esas cosas que durante la gesta mundialista más o menos cobran cierta invisibilidad, pues como que van ebulliendo, y cuando se acabe el Mundial se suman pues a un estado como de ya no hay partidos, ya no hay esto que nos distrae cotidianamente, y creo que en el caso de México, además, como este Mundial ha estado presente con el intento de muchas causas no resueltas de aprovechar la visibilidad y con las tensiones que eso ha generado con la gestión, sobre todo en la Ciudad de México del Mundial, pues esas cosas despuenditito del Mundial, independientemente de lo que haga la selección en el mundo, después, acabando el Mundial, pues vamos a estar platicando de, bueno, ahora sí retomemos los asuntos que verdaderamente importan. Espero que no sea de un modo en el que haya muchos agravios de por medio, en el que los procesos de estigmatización de ciertas de protestas o de aislamiento de las mismas o las tensiones hayan crecido demasiado. Ojalá que sea un momento de, pues, seguir volteando a ver esas realidades que merecen toda nuestra atención, y no como que aderezando este clima como de invisibilizarlas o de incluso estigmatizarlas como si fueran procesos que estuvieran más o menos en contra de la fiesta y de que a México le vaya bien en el mismo. Pero sí, va a ser un momento de cruda, en general, de ya se acabó y ahora que sigue, y de retomar pues la vida y los dolores y la agenda pública tal cual, ¿no? Bien, Teresa Rodríguez de la Vega, gracias. Vamos con Horacio Franco. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Déjame compartir nada más la información de que van a devolver los relojes famosos que fueron entregados. ¡Bravo! La Selección Nacional informa, aquí tenemos el chat que dice Selección Nacional. La Selección Nacional Mexicana informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido Steve Will Do It los relojes que por iniciativa propia les había regalado. Muy bien. Bravo. Muy bien. Bravísimo, bravísimo, porque era obvio, era una trampa, Julio, era una trampa. O sea, la derecha siempre tira trampas, siempre, y por muy la apuesta que hizo este señor, no deja de ser de derecha, no deja de ser el interés mezquino. ¿Y por qué? A ver, si a las esposas de los futbolistas no los dejan verlos ni un día antes, creo, los tienen ahí reclutados, ¿por qué va a llegar un influencer a sus camerinos, verdad? O sea, ¿en aras de qué? De regalar el reloj. Esa es fue una maldita trampa. Yo quiero, porque ya casi vamos a cerrar, mira, Teresa dijo una cosa muy importante y seguramente... Ya estamos en el postrecito ampliado, ¿verdad? Sí, en el postrecito chiquito, nada más, tengo un postrecito, pero Teresa dijo algo muy interesante de este ensayo. Grandes músicos siempre han dicho durante la historia de la música, no hay malas orquestas, hay malos directores. Y en realidad así es.
Y me quedo con esto, porque un buen director de orquesta hace sonar a una orquesta, por muy disímbola que sea su configuración, por muy diferente que canten, como en el coro, en este caso, en el coro de donde estás, Teresa, que suena muy bien, suena magnífico. Tienes una muy buena directora, entonces tienes un muy buen resultado porque hay algo funcional. Nada más es eso que hace que una orquesta, que un país funcione. No me van a decir que Argentina, o sea, Argentina con esta cabeza de Chorlito que tienen como presidente está funcionando bien, o Estados Unidos, o sea, sí, por muy cohesionada que sea la sociedad, si tienes un imberbio, un imbécil como Trump o como Javier Milei, ahora como los nuevos presidentes el de Colombia y el de Chile, como están funcionando, pues tienes una sociedad que va a estallar porque no tienen una cabeza, no hay una directriz que haga que la sociedad, que todos los intereses individuales y colectivos de una sociedad que van desde profesionistas hasta sociedad civil, sindicatos, etcétera, se cohesionen nada más. Entonces yo digo que sí es importante para mí, una buena cabeza es fundamental porque es la que lleva la guía. Y bueno, ya Bien, Horacio, nada más dame chancecito porque Fernando Rivera tiene que retirarse porque tiene grabación y todo esto. 30 segundos de postrecito para que te vayas porque ya vas tarde, Fernando. Muchas gracias, querido. Sí, es que como estamos grabando ahora todo el mamut en un solo día, pues ando corriendo, pero no, pues nada, que las celebraciones sean responsables, que siga la fiesta, que siga, pero que seamos conscientes de los demás, que no se nos olvide que somos parte de una colectividad y que tenemos que cuidarnos entre todos. Yo ayer estrené este show de La Insoportable Levedad del Fer, voy a continuar temporada todos los jueves de julio y todos los jueves de agosto. Estuvo muy divertido, hago una parodia pues de varios personajes que seguramente algunos conocemos, desde los señores fachísimos y derechosos que se creen todas las trampas de la derecha, hasta un homenaje que hago a Alejandro Suárez y La Palabra Canta, y por supuesto Hernán Cortés, que sale a reclamarles a todos que no lo quieren como él se lo merece, pero pues a echarnos en cara que España va a ganar el Mundial, según él. Entonces, bueno, pues están cordialmente invitados, me encantará verlos por allá. Y pues me despido a hacer el Operación Mamut esta semana, un programa muy incómodo porque lo estamos grabando antes de saber quién va a ganar el partido, pero ni modo, pues así es la televisión, ¿qué le vamos a hacer? Fernando, que te vaya bien y muchas gracias por estar aquí, que te vaya bien en la grabación. Adiós. Sebastián Enríquez, nuestro compañero, nos dice que Egipto elimina a Australia en penales 4-2 y se va a enfrentar al ganador de Argentina contra Cabo Verde. Lo que les había dicho de la entrevista de Javier Aguirre con López Dóriga, que dice: estoy encabronado por el cambio de horario de México contra Inglaterra, me rompe la madre. Eso dice que esta decisión cambia por completo los planes que tenía su equipo para dicho partido. Dice, ahora hay que cambiar todo, como una patada en el estómago. No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando 6 horas que tenías programadas. No me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero no me gusta nada ni a mí ni a mis jugadores. Para nada es una ventaja jugar a las 12 del día. Cero ventaja ninguna. Me rompe un poquito la madre. FIFA manda y a tragar ajo y agua. Híjole, se me hace así como que un poquito exagerado por 6 horas, pero bueno. Horacio, por favor, ahora sí, postrecito para ir cerrando nuestro programa. Bueno, esta semana siguiente estaré dirigiendo en Guanajuato, en el Festival Bach de Guanajuato, que es un festival que se hace cada año allá, con una orquesta sede. Yo empecé ese festival como director invitado de la orquesta, ahora vuelvo otra vez. Voy a dirigir las 6 suites para orquesta de Bach, y va a tocar Víctor Frausto, la flauta transversa, la famosa suite en si menor con la bandería de tan tacatán, 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 tiqui, 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 tiqui. Entonces es una gran oportunidad de poder ver esa bandinería, seguramente muy bien tocada por mi colega que de flauta transversa, Víctor Frausto, y ese va a ser el primero de los conciertos, la inauguración del festival en el teatro, esta va a ser en León, me parece, sí va a ser en León, este concierto, y
la inauguración, y después regreso la semana siguiente, que lo anunciaré el próximo viernes, en el Teatro Juárez para hacer unas cantatas de Johann Sebastian Bach, con un concierto que tocaré de solista yo, con esta orquesta de la orquesta residente de este festival. Pues eso es todo, muchísimas gracias, Julio, y qué gusto tenerte, Teresa. Eres para mí un paradigma de una mujer intelectual bellísima, adorable, increíble y sumamente fuerte en personalidad. Eres una mujer maravillosa, en verdad, siempre lo he considerado. Ay, voy a creer la muy Horacio, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Horacio. Teresa, por favor, postrecito. No, pues para mí la mesa del más allá es bien difícil porque, o sea, yo les voy a contar aquí una intimidad de las mesas de astillero, pero las mesas de astillero están muy bien organizadas y te mandan con algún tiempo de anticipación, no mucho, pues porque es periodismo, entonces hay que estar así como pisándole los pies al acontecimiento, pero algunas horas antes de la mesa te mandan los temas y entonces uno se puede poner a estudiar y entonces uno se mete, hace sus notas. Las mesas del más allá no tienen tema, porque efectivamente es una conversación libre y esto que la audiencia ve es producto de que pues, se conectan y a ver a qué se le ocurre a Julio. Y eso para mí, que soy así cuadrada, como estos ladrillos que están atrás, pues es muy difícil y yo les admiro mucho porque hacen pues muy divertidas las mesas, tienen piensos muy elaborados aun cuando los tienen que sacar así, escupirlos de cuando se los proponen. Así que para mí esta es una mesa muy desafiante y cada vez que me invitan me pongo muy nerviosa, pero bueno, se libra, ni modo. Así que muchas gracias, Horacio. Yo también soy muy tu fan y muy fan de esta mesa y de todo lo que en ella hablan. Postrecito, no, pues yo no puedo más que estar monotemática. Yo nos deseo un domingo de triunfar sobre Inglaterra, de que esa química que se le vio a la selección nacional contra Ecuador vuelva a surgir, que vuelva la selección a tener, creo yo, esa motivación no estrictamente futbolística, que encuentre algún motivo para ganarle a Inglaterra. Si es la rivalidad entre Juanga y Freddie Mercury, que sea esa rivalidad, no importa de qué se viste, pero que tengan esa química que vimos el otro día, pero que también sea un domingo de no tener saldos que lamentar en los festejos, que sea un domingo en el que la protesta que seguramente van a emprender las familias, colectivos y madres buscadoras, encuentre una ciudadanía receptiva a sus reclamos, un gobierno de la ciudad con protocolos de atención a la protesta, que no estigmaticen, que no aíslen, que no, etcétera, y bueno, que tengamos un lunes no de resaca futbolística y no futbolística, sino de pura y buena fiesta. Que viva la alegría, pero tampoco hagamos apología de la imprudencia, tampoco romanticemos el exceso como fin en sí mismo, nada, venga, vamos a ganar. Muy bien, vamos adelante. Gracias, Horacio. Teresa, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto. Gracias.